Le damos la gloria al Señor por todo lo que nos está dando. Se acaba el mes de noviembre para nosotros los que nos congregamos. Este domingo 26 de noviembre de 2017 es el último y agradecemos al Señor que hasta aquí el Señor nos ha acompañado. Podemos decir, como algún día dijo el profeta, juez y sacerdote Samuel, Ebenezer, piedra de ayuda, hasta aquí nos ayudó Jehová. Muy bien, el tema de hoy tiene un título que pudiera ser para usted agradable o desagradable, y tiene por título verdaderamente discípulos. Esta semana estuve orando al Señor y había diversas opciones para compartirles la palabra del Señor, pero esta palabra, cuando el Señor me lo ordenó y empecé a escudriñar las Escrituras, lo primero que me quedé sorprendido es que la palabra discípulo solo existe 2 veces y en un sentido diferente en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento está plagada en el uso que tuvo Jesucristo cuando estuvo en esta tierra, en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y se termina, y lo voy a enseñar, le voy a dar ahorita el versículo en el capítulo 21 de Hechos del Espíritu Santo, llamados Hechos de los Apóstoles. Entonces yo le dije, Señor, ¿cómo es posible? Se acabó. No fuiste más que tú el que usaste esta palabra, este término, y en el avivamiento que hubo en la partida tuya por tu resurrección y en el descender del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, los apóstoles y los siervos lo siguieron usando, pero ya cayó en desuso. Ya no hay discípulos. Indudablemente que el Señor me hace sentir, no bajó el Señor Jesucristo ni el Espíritu Santo se apareció, ni un ángel tampoco para decirme, pero vemos que en el sentido práctico como que el Espíritu nos está hablando y está diciendo, mi iglesia no quiere ser discípulo mío, y se refiere a la voz de Jesucristo. La iglesia dejó, Jesucristo estuvo aquí, de acuerdo a lo que entendemos, 33 años y se fue. Y después el avivamiento, como sucede en los avivamientos, muy intenso, el levantamiento de la primera iglesia, duró también por ahí de otros 30, 35 años y desapareció. ¿No hay discípulos? Sí, sí hay discípulos. El tema de hoy es precisamente verdaderamente discípulos y está tomado de Juan 8, después lo vamos a ver ese versículo y vamos a ver algunas cosas que nos revela acerca de lo que es de acuerdo a las Escrituras, y no hay más que los evangelios. Esto es algo que el Señor en la predicación de la buena nueva y de la salvación dejó para cada uno de ustedes, y yo quiero reavivar esto en su corazón. La palabra discípulo quiere decir, nada más en forma sencilla, alumno, aprendiz. Y hoy es lo primero que nosotros tenemos que hacer, es que usted y yo reconozcamos que Jesucristo es el Maestro y que el Espíritu de Dios es el Maestro, como hemos visto en otras predicaciones, y que usted y yo salimos de la escuela. Nuestros pequeños van al prekinder, al kinder o al jardín de niños, si lo ponemos más en castellano, a la preprimaria, a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria vocacional, a la profesional, quizá algunos más avesados terminan en una maestría y en un doctorado o en una especialidad y hasta ahí. Pero, amado hermano, los que somos hijos de Dios, ¿y usted es hijo de Dios? Yo creo que sí. Siempre estamos en la universidad del cielo. Siempre seremos
alumnos y siempre seremos aprendices. Yo uso una palabrita, ¿verdad?, que usted la va a considerar muy mexicana: chalanes del Señor. Y eso es muy interesante porque nos da un aspecto de humildad, nos da un aspecto de dependencia. ¿Y en qué humildad? Porque la Escritura dice: ¿quién es sabio sino solo Dios? ¿De quién es toda la ciencia? Tenemos un Dios que es omnisciente y que es omnisapiente. ¿De quién es todo el poder? ¿No tenemos un Dios que es omnipresente? Hoy cantamos poderoso. Él es el todopoderoso. Y amado hermano, es un Dios omnipresente. Así es que hoy lo primero que vamos a corregir para ser verdaderamente discípulos es el aceptar que nosotros somos alumnos de Jesucristo. ¿Usted puede aceptar eso hoy? Que somos aprendices de Jesucristo, en el sentido muy de Ernesto Gleason, chalanes. No estamos aquí, y esto es muy importante porque yo no sé usted cuánto sabe de las Escrituras, yo no sé usted cuánto sabe de Dios. Cada vez que tomo la Escritura para hablar de Dios, y hoy en la mañana revisaba acerca de la palabra Dios en las Escrituras, y es interminable. Son pocas veces que un término en la Escritura tiene tantas páginas como la tiene en la palabra Dios, en los diversos idiomas. En el caso del hebreo, El, Elá, Elohim, Jehová, El Shaddai, todo lo que usted quiera ponerle esos nombres compuestos. En el caso, ¿verdad?, del griego, Theos, Dios. Y amado hermano, nosotros vemos toda esa abundancia que hay. ¿Y quién de ustedes podría decir: yo conozco totalmente a Dios? ¿Quién de ustedes se levantaría hoy y diga: pues yo ya me conozco toda la Escritura? Hay hombres como el hermano Scofield, el hermano Thompson, que dedicaron toda su vida hasta su muerte para estudiar la Escritura, y quiero decirles que no acabaron. Aprendices del Señor todo el tiempo. Y yo no sé, ¿verdad? Yo he de tener, quítele unos 14 años, mientras fui adolescente y niño, que no tuve mucho interés en la palabra, o 15 vamos a quitarle, y tengo 55 años de estudiar la Escritura. Y hoy volví a aprender que la palabra discípulo no se usó más que por Jesús y hechos del Espíritu Santo. Hoy yo le estoy comunicando eso y usted lo puede comprobar después. Pero amado hermano, hoy lo aprendí. Así es que yo sigo siendo un discípulo de Jesucristo. Así es que yo sigo siendo un aprendiz y un alumno. En estos días, en esta iglesia, estamos aprendiendo los textos, los que así lo disponen de memoria. Y han sido de gran bendición, porque nos viene a nuestra boca y a través de nuestra memoria la repetición de ellos y muchas aplicaciones que hoy podemos dar, porque somos alumnos del Señor. No hay, en este caso, edad para ser discípulo del Señor. Yo soy un hombre ya de edad, 70 años. Aquí hay otros que quizás sean más jóvenes que yo, pero ya no se cuecen al primer hervor. Su kilometraje está muy avanzado. El odómetro señala cambio de motor. Y, amado hermano, seguimos siendo todos discípulos hasta el final de nuestra vida. ¿Sabe cuándo va a terminar esto? Cuando estemos allá en su presencia, porque hay una preciosa promesa allá en Primera de Juan capítulo 3, en donde nos dice, ¿verdad?, que cuando lo veremos, seremos tal como Él es. Y entenderemos muchas cosas y nos serán comunicadas muchas otras cosas y adquiriremos 100% la mente de Cristo. Hoy tendemos a ello. En Primera de Corintios capítulo 2 dice: pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y quién de los que estamos aquí podemos hablar que tenemos toda la mente de Cristo? ¿Quién puede hablar que todo el pensamiento de Dios lo tiene ya
aquí también como parte de su pensamiento. Estamos en un verdadero camino de aprendizaje y somos alumnos, por lo cual el tema que yo estoy hoy tratando se vuelve un tema de gran actualidad y se vuelve un tema que nos inquieta y una reflexión que nos inquieta: ser verdaderamente discípulos, ser verdaderamente alumnos, ser verdaderamente aprendices. Nuestra labor como iglesia es esa: enseñarles lo que las Escrituras nos revelan, y por eso es que aquí insistimos, no en procurar dar opiniones personales, sino en buscar las Escrituras. ¿Para qué? Para que usted se haga verdaderamente discípulo, para que usted sea un alumno, para que usted sea un aprendiz del Señor. ¿Cuántas cosas en nuestra vida han cambiado y las aprendimos del Señor? Hoy se hablaba de la soberbia y de la humildad, y como el Señor también dijo en varios pasajes, allá en primera de Pedro 5:8, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él se exalte cuando fuere tiempo. Y como el Señor Jesucristo en Mateo allá 11:28 y en adelante dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Dice: aprendid de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vas a recibir descanso en tu alma. Y llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil, ¿sí? Y ligera mi carga. Entonces el Señor nos está enseñando todo ello porque nosotros somos sus discípulos y queremos ser discípulos del Señor. Que no se le olvide, si a algunos cristianos después del avivamiento se les olvidó, porque ahora, ¿verdad?, nosotros decimos somos cristianos. Y voy a ver ese pasaje cuando dejaron de decirle discípulos, seguidores del camino, y les cambiaron el nombre y les dijeron por primera vez cristianos. Es cierto, somos cristianos, pero yo creo que hoy debiéramos agregar algo a nuestra forma de hablar cuando nos testifiquen. ¿Y tú qué eres? ¿Eres cristiano? Sí, pero ¿sabes qué? Soy discípulo de Cristo, soy un aprendiz de Cristo. Me gusta aquella dama que hace muchos años, en los años 70, en el evento de los 70, estaba aprendiendo de esto y todavía tenía algunas maneras de ser que no agradaban a los hermanos, cierta conducta, y entonces se puso un letrero aquí que decía: hermano, téngame paciencia, Dios está tratando conmigo. Lo que estaba diciendo: estoy aprendiendo, soy alumna, soy discípulo del Señor. Todavía tengo algunas cosas de cabra, pero ya estoy doblegando el cuerno, ¿sí? Y entonces a mí me dio mucha alegría y la traía el letrero, así en la congregación traía el letrero y todos veían el letrero porque decían: ay, la hermana ve feo, ay, la hermana no saluda, ay, la hermana esto y aquello. Decía: téngame paciencia, estoy aprendiendo. Ustedes hoy aprendieron, ¿verdad? Juntamente conmigo, Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13, y el 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno hubiere cometido falta contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Pero qué obedientes son ustedes, ¿verdad que sí son verdaderamente discípulos? Lo repetimos, quizá algunos lo hemos aprendido, pero ahora, como yo le decía a uno de mis discípulos y discípulos de Cristo: ay, que me gustó mucho tu seminario, pero te puse una nota ahí, ahora vívelo. Y el discípulo del Señor, amado hermano, es alguien que sigue las pisadas del Señor. Ahorita lo vamos a ver, sigue las enseñanzas del Señor, sigue la doctrina del Señor, sigue el camino del Señor, pero especialmente lo pone en práctica. Hace algún tiempo conocí a un hermano que me dijo: ven a mi taller de carpintería. Y vi a unos que estaban ahí, digo: mira qué hábil es. Sí, dice, pero todavía no es maestro, es aprendiz. Le estoy enseñando, tiene muchas habilidades. Yo no sé, ¿verdad?, que puedas tú tener por taller, un taller mecánico, un taller eléctrico, una fábrica. Bueno, aquí podemos hablar de varios ejemplos, pero pues
dice, ¿verdad? Está haciendo en esta hora un aprendiz. Esta semana fui al odontólogo a revisarme porque se me había despostillado una muela para que me pusieran una tapadura ahí, y vi ahí un letrerito que decía en el consultorio, una empresa que se dedica, porque le es muy difícil a los odontólogos, ¿sí?, introducirse para poner su consultorio. Usted no iría usted puede ir con algún doctor que le falta experiencia y está aprendiendo y lo tolera, pero el odontólogo no, porque duele la trompa. No con cualquiera va, porque a lo mejor en lugar de hacerle bien, lo hace sufrir mucho y dice, no, yo no regreso con esta salvaje o esta salvaje, si es dama. Y ahora hay una empresa que se dedica a que todos los muchachos aprendices que salieron como odontólogos de la universidad, los lleva para adiestrarlos y les da oportunidad de que de esta manera vayan aprendiendo, y ahí tienen gente que sabe para que no cometan errores, y la empresa cobra por eso, por enseñarles las cosas, cómo se hace en la práctica el ser odontólogo. ¿A cuántos de nosotros los cristianos nos faltaría que nos dieran un taller para ser cristianos practicantes? Yo creo que a muchos de nosotros. No sé usted si está saboreando en esta larga introducción este mensaje, para que usted salga de aquí con el sabor en su corazón y en su mente de decir, yo quiero ser un verdadero discípulo del Señor. Señor, ¿dónde tienes tu taller para que practique? Porque ¿sabes qué? Señor, como que a veces no lo hago. Y el Señor te va a decir, el taller está puesto. ¿Cómo que el taller está puesto? Sí, es el mundo, es el lugar donde trabajas, sí, es el hogar donde vives. Si estás casado, estás aprendiendo en el matrimonio. Aquí damos un curso sencillo de prematrimonial, o a los matrimonios, aunque ya estén, se los damos también casados. Pero, amado hermano, ¿dónde está la universidad para el matrimonio? ¿Dónde está la universidad para los padres? Yo me preocupo, y por ahí tengo un mensaje de la educación, 5 haces para la educación, y está muy bueno el mensaje, pero la práctica es otra, La práctica es otra. De tal manera, amado hermano, que nosotros necesitamos eso. Pero, ¿cómo puedes aprender a tener cómo puedes aprender a tener un buen matrimonio? ¿Cómo puedes aprender a tener una buena familia? En la práctica. Porque, amado hermano, hoy el discípulo así le puede decir al Señor, y así en su vida práctica puede experimentar, creo esto, hablo esto, digo esto. Pero ¿sabe qué? Y con eso ya me voy a meter a mi estudio. La verdadera práctica es lo que te hace un discípulo, y la verdadera práctica es lo que te hace victorioso en lo que tú eres alumno y aprendiz. A veces me dicen, ay, se va a casar esta muchacha, pero pues no sabe ni voltear la tortilla. Pero la práctica lo va a hacer que aprenda a voltear la tortilla. Ya se le quemó, ya ni siquiera sabe poner el pan blanco para tostarlo. Lo saca todo renegrido, y en lugar de eso, pues ya casi está predigerido porque es carbón. Que necesita la práctica, ¿verdad? Hay hombres y mujeres que no saben hacerse ni un huevo estrellado, porque en lugar de ser un huevo estrellado, pues ya sale huevo cocido. No es lo mismo huevo cocido que huevo estrellado. Y pues a otros dice, para no tener problemas, mejor meto el huevo a hervir y se ríe el hermano aquí, a hervirlo en agua caliente, y ya pues es cocido de antemano. ¿Cuántos alaban al Señor con estos ejemplos? Y, amado hermano, estamos aquí para eso, para aprender. Entonces, la primera enseñanza es esa. Sea usted humilde y sepa que hay muchas cosas que usted puede saber en la vida, y en las que usted puede considerarse ya una persona que puede enseñar a otros, un maestro. Pero delante de Dios y delante de las Escrituras, todos los que estamos aquí
seguimos siendo aprendices y seguimos siendo alumnos. Cuando usted tenga eso en su corazón, usted va a despertar a una hambre por la palabra del Señor, porque yo creo que todos ustedes, sinceramente, en su corazón tienen el deseo de ser verdaderos discípulos del Señor. Pero para eso no acaba la universidad. La universidad celestial, Jesucristo, Espíritu Santo y poder, sigue abierta. Y ¿sabe qué? A nadie le dan honoris causa ni le dan título. El título está dado el día de tu muerte. Así es que, amado hermano, esté preparado para que al menos haga algunas cosas de las que vamos a aprender aquí. Bien, ya les hablé bastante, estoy empapado de ese tema y pude hablar con esa libertad. Y volvemos ahora, donde el Señor Jesucristo nos dice que debe de haber una continuidad. ¿Qué dice Mateo 28, 19 y 20? ¿Sí? Dice, por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? A todas las naciones, ¿sí? ¿Y qué más nos dice? Vamos a leerlo ahí completo. Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un discípulo tiene que tener una marca, tiene que tener una señal. Y en el caso de los cristianos, Jesucristo dijo, mis discípulos tienen que ser todos bautizados. Porque el que se bautiza, y ahorita lo vamos a ver más adelante, se declara mi seguidor, se declara mi alumno, se declara mi aprendiz. Por eso a veces dicen, no me quiero bautizar porque me quiero ser un cristiano, un discípulo de Cristo perfecto. ¿Nunca te vas a bautizar? Se bautizan los aprendices, se bautizan los alumnos. Y aquí el Señor dice, bautizámonos en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. No me voy a tener ahí, pero lo que dice que tienen que cumplir los discípulos, aquí está, porque yo les dije que es un aprendiz, que es un alumno, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, hay un proceso de enseñanza, hay un proceso educativo de parte de Dios. Dios no está en contra de la educación, está en contra de la mala educación o la educación contraria a lo que es su voluntad. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, eso lo vamos a ver, tenemos que enseñar las cosas que Dios quiere que guardemos. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Un discípulo tiene que tener la certeza de que la presencia de Dios está con él, donde quiera que esté. Porque esa es la promesa del Señor. ¿Por qué, amado hermano? Porque en un momento dado se puede estar solo y tiene que preguntarle al maestro, maestro, me acaban de decir esto, ahora ¿qué hago? Y el maestro te va a enseñar. ¿Sí, amén? Tienes que tener fe como el Señor dijo hoy. Muy bien, vamos a ver entonces. La idea y la figura del discipulado debe permanecer entonces, y no, amado hermano, como la Escritura nos narra hasta el tiempo de Pablo. Les dije que les iba a dar un versículo. Esta es la última vez en que la palabra discípulo aparece. Vamos a Hechos 21, versículo 16. Ahí se concluye en la Escritura y no hay más. Otra vez dado este término que significa aprendiz y alumno. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Y es Pablo allá en Jerusalén. Es la última vez que se habla de la palabra discípulo, y esto lo escribió el hermano Lucas citando una experiencia del hermano Pablo. Pero, amado hermano, el Señor quiere que esto permanezca. Estamos probando eso. Ahora, vamos a ver algunas cosas.
Es imposible tomar, y tomé lo que creí más importante especialmente del Evangelio de Mateo, de Lucas y de Juan. De Marcos no tomé nada porque no alcanzaría el tiempo, pero vamos a ubicarnos, para ser prácticos, en Mateo. Y vamos a empezar en Mateo capítulo 5, versículo 1. Y dice la escritura de esta manera: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. La idea aquí es que los discípulos tienen una característica: vienen a Jesús. ¿Cuántos deseamos venir a Jesús? No solo venimos a Jesús para aceptarlo. Este es uno de los sermones más importantes de Jesucristo y se llama también el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. ¿Y qué es lo que empezó dando el Señor? Si usted ha sido estudioso de la Escritura, en el capítulo 5 de Mateo empieza el Señor dando las bienaventuranzas. Y habla de muchas cosas, de los similes del creyente, fue un mensaje muy trascendente de que somos la luz del mundo, de que somos la sal de la tierra, habla de muchas cosas. De ahí tomamos un tema muy fuerte para el seminario ministerial último que tuvimos en octubre, siervo grande en el reino de los cielos. Habla muchísimas cosas. Termina el capítulo 5 en el versículo 48 diciendo esta palabra para los discípulos: sed perfectos como vuestro Padre en los cielos es perfecto. Acuérdese que la palabra perfección no habla de impecabilidad o de cero errores. Habla de una persona, de acuerdo a lo que Jesucristo estaba diciendo, con una alta madurez y sabiduría. Eso es lo que se entiende por ser perfectos, en una imitación de Dios, porque Él sí es impecable, en Él no hay falta, en Él no hay defecto, pero nosotros solo podemos alcanzar esa fuerte madurez. Este es el capítulo 5, pero el Señor dice que vengamos a Jesús. Dice que esa multitud vino a Jesús. Los discípulos siempre venimos a Jesús. No hay, como cuando somos discípulos de Jesucristo, a quién otro acudir. Cuando tenemos la verdadera necesidad, acudimos al que es nuestro maestro. Y Jesucristo es mi maestro, mi rey, mi salvador, mi Dios. Muy bien, entonces vamos ahí. Ahora vamos a continuar, si no sería imposible. Hay muchos más versículos, tomé algunos nada más que son como una perla para mí, pero amado hermano, ahora nos vamos hasta Mateo 8, 23 para hablar, ¿verdad? Que no solo hay que venir, dice. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Entonces, el verdadero discípulo es un seguidor de Jesucristo. Cuando a ustedes le digan, ¿tú eres un seguidor de Jesucristo? Sí, amén, porque soy un discípulo de Cristo. Entonces, somos seguidores de Jesucristo. A veces lo aceptamos de los hombres, pero no nos cuesta a veces trabajo porque el Señor no es visible. Hay seguidores de equipos de fútbol, hay seguidores de artistas, hay seguidores de diferentes. Pues en un tiempo, ¿verdad? Cuando algunos hermanos han guardado la doctrina, en lugar de decirles seguidores de Jesucristo, y lo vamos a ver más adelante, de la doctrina de Cristo, les han dicho así con esta palabra, tratando de tener una palabra despectiva. Así le dijeron a una persona: es que tú eres de los ernestinos. No, yo no quiero formar ninguna secta especial, no recibo, pero lo que están tratando de decir es que hablas como él habla. Pero ¿saben qué? Y más adelante lo vamos a ver. Yo trato de hablar de como Cristo habló. Y yo no quiero que de ninguna manera usted sea mi seguidor. Usted sea seguidor de Jesús. En un sentido, si usted ha aprendido de este servidor como maestro, puede ser mi discípulo, sí. Pero finalmente
la palabra y la doctrina que estoy trayendo es una doctrina que es de Cristo. Usted tiene que ser un seguidor de Jesucristo. Los discípulos seguían a Jesucristo, es decir, andaban tras de sus pasos. ¿Usted anda en los pasos de Cristo o anda en malos pasos? ¿Usted anda siguiendo el camino de Cristo? Jesús dijo en Juan 14:6 y les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, amado hermano, nosotros tratamos de seguir el camino del Señor. Algunos traen el pie chueco, sufrieron alguna situación en sus pies espirituales y caminan así medio, como que no caminan bien. Pero el Señor está tratando de que usted lleve el camino del Señor, porque usted es seguidor del Señor. Hoy el Señor nos habló que el camino de Él es un camino a veces difícil ante las cosas del mundo, con muchas piedras, con muchos estorbos, pero que el Señor ahora en su misericordia quiere que sigamos ese camino para llegar a ese arco de oro, pero ya nos puso unos cordeles de oro. Qué bueno, ¿verdad? Porque las reatas raspan mucho, pero el cordel de oro ha de estar de bendición. Por favor, hermanos, no tenga mala costumbre, diga: Señor, yo no quiero seguir el camino, ¿me permites recoger el cordel de oro para resolver algunos problemas económicos? Esa es una broma mía. Muy bien, entonces vamos ahora al 9:10 de Mateo. ¿Qué nos dice? Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Sí? Nosotros vemos aquí que el Señor Jesucristo no hace acepción de personas. Él tiene su corazón abierto. ¿Con quién dice que se sentó a la mesa? Dice aquí que se sentó a la mesa con los publicanos y los pecadores. Los publicanos eran los que cobraban impuestos, o sea, no eran nada queridos, eran judíos, pero que le sacaban el dinero a los judíos para entregárselo a Roma. Entonces, pues no eran nada queridos. Es indudable que a nadie le gusta pagar impuestos. Todavía sigue ese mal aquí en México. Es muy difícil que los mexicanos, pero tenemos ahora una institución que se llama el SAT y que está trayendo a los mexicanos pero bien loquitos y está diciendo: o pagas o te cobro por la mala. Bueno, esta es otra clase de aviso, pero aquí dice que estaban los publicanos y los pecadores, se sentaron, y el Señor dice que se sentó con sus alumnos para enseñarles que no debe de haber discriminación de personas, que el evangelio está abierto. Una vez una persona se acercó a mí hace muchos años y me dijo: oye, tu iglesia está llena de pecado. Bendito Dios, le dije, estoy en el lugar correcto, le dije, porque estoy tratando de combatir el pecado, y si está llena de pecado y de pecadores, creo que es la iglesia que el Señor quiere limpiar. Pero probablemente él se refería a que iba a una iglesia invicta o una iglesia que no tenía necesidad. Bueno, respeto la opinión. Por ahí hace muchos años escuché un himno dedicado a una iglesia que así decía: iglesia invicta, y le cantaban a la iglesia que era invicta, que realmente no estaba tan invicta, porque yo conocí algunas cosas de esa iglesia y no era tan invicta. Creo que si fueran boxeadores ya había recibido varios knockouts de esos definitivos en que no se levanta el boxeador. Entonces, y amado hermano, entonces nosotros estamos viendo que nosotros tenemos. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, porque luego vamos a ver un poquito al final, si llegamos, que los discípulos de Cristo practican la mesa del Señor. Pero quiero decirles, ¿qué hacemos en la mesa? Lo básico es comer y beber. Pero ¿qué hacemos en la mesa? Excepto en la modernidad. Ayer yo estuve con mi esposa, le digo:
ya no, hoy no hagas desayuno, te invito al restaurante. No les digo dónde fui porque estaba riquísimo, ¿no? Se le vaya a antojar si alguno viene en ayuno. Y entonces, ¿sabe qué, amado hermano? Pero mi esposa y yo estábamos platique y decíamos de aquello, porque yo le voy a decir que usted cree que las mujeres no hablan. Mi esposa es muy calladita, que usted la ve aquí. No, pero habla como usted no se imagina. La mujer tiene esa gran capacidad, ya que agarró confianza, agárrese, no necesita usted iniciar la plática, ella tiene, pero para dar y repartir. Qué bueno, ¿verdad? Que Dios las hizo así, y qué bueno, le pido a los varones que aprendamos a tener, ay hermano, le está creciendo la oreja, a mí por dos cosas, por ser pastor y también por escuchar la voz de mi esposa. Bueno, no me estoy quejando, al contrario, alabo al Señor por ello, pero amado hermano, qué triste, ¿verdad? Enfrente estaba una familia, ¿sí? La mesa es para varias cosas, nos comunicamos ahí mucho, se abre el corazón, se dicen cosas, las mesas son para a veces hacer tratos, yo he sido empresario y a veces nos sentamos para hacer negocios y todo, ¿sí? A veces para tomar acuerdos. Pero hoy vean, y a lo mejor ustedes de esas familias, llegó una familia ahí moderna y se sentó el esposo y tenía el celular, whatsappeando o en Facebook. Y después llegó la esposa y se sentó con el hijo y prendieron el otro celular y como ahora tenían chance de Claro Video, no sé qué, pero se pusieron a ver una película. Nadie hablaba. Y les llevaron el desayuno y como que comían, pero seguían. Se está dejando de cumplir. ¿Por qué cree que Jesucristo se sentó a la mesa con ellos? ¿Por qué aceptó a pecadores y a publicanos? ¿Para estar whatsappeando? ¿O para estar en Facebook? ¿O para estar viendo un video? No, se sentó con ellos para hablarles del evangelio del reino, para decirles que Él era el Salvador. Hoy, amado hermano, yo les invito, si van a comer, fui a comer unos tacos a un lugar que se puede uno sentar hace tiempo y me gustó, ¿verdad? Una señora y mi esposa me dice, mira lo que está haciendo la señora. Llegó con sus hijos y la señora se veía de posición acomodada y dijo, ya saben, venimos a comer y vamos a platicar. Tenía 3 hijos varones, nadie puede sacar su celular, prohibido. Aquí comemos tacos y hablamos. Y no los dejó. Y entonces había por ahí el discípulo obediente, o sea, el hijo obediente, y sacó el celular. Te lo dije, mete tu celular. Y ya metió el celular. Y la segunda vez lo volvió a sacar para hacer rápido y dijo, ahora entrégamelo, te lo quito. Yo le digo a mi esposa, hizo bien. Vienen a hablar, ahí estaba el esposo, la señora y los 3 hijos. Pero el más chico es como algunos de ustedes bien desobedientes. No hagas eso. Apaga tu celular y escucha la palabra. Préndelo. ¿Qué aprendiz tan bueno es? ¿Qué alumno tan bueno? Bueno, el Señor estaba ahí para muchas cosas importantes y se sentó a la mesa con sus discípulos y estaba recibiendo unos futuros discípulos ahí. Más abajito, 11, ahí abajito, 9:11 de Mateo. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Versículo 11 y el 14 dice ahí, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Vea lo que pasó en esa mesa. El Señor con sus discípulos, compartiendo los alimentos, la sal, el agua, no sé, ¿verdad? Compartiendo con publicanos y pecadores, pero también una mesa abierta al diálogo y al foro. Llegaron también los fariseos a criticar, pero no solo llegaron los fariseos, ¿verdad? Sino que llegaron también los discípulos de Juan, todos a tratar de imponer sus enseñanzas. Los fariseos para imponer lo radical de la ley aplicada en una situación extrema y equivocada. Los de Juan, porque ¿cómo? Tú, Jesús, arreglas las cosas
comiendo, nosotros las arreglamos ayunando. La vez pasada que ayunamos, un discípulo debe ayunar, sí, tiene su momento, pero oiga, si lo invitaron a una casa en donde le dijeron, mira, te hicimos esta comida en especial, llegas a esa casa, es un acto de grosería, ¿sabes qué? Vengo en ayuno. Te pasas, ubícate. No sé si me estoy explicando. Llegaron para contender, ¿saben qué? Es día de ayuno. Hoy no es día de ayuno, así es que, amado hermano, después de aquí vaya y coma sabroso, bendito. Bueno, si está en ayuno, no, ¿verdad? Pero si no está en ayuno personal, individual, coma sabroso. Y si lo invitan a unos tacos de buche, y si puede comer tacos de buche y todavía no tiene problemas con el colesterol, tómase sus tacos de buche en el nombre de Jesucristo. Sí, estamos, y en la mesa pueden surgir discusiones. Hay veces que la mesa no se vuelve una mesa agradable. Jesucristo estaba preparado, Él iba con otro propósito, pero fue una mesa de disensión, fue una mesa de discusión, fue una mesa de crítica y fue una mesa también de discriminación. Ya, ¿con quién te juntas? Publicanos y pecadores. Mejor invítanos a nosotros los fariseos. Nada más no nos des carne de puerco. Bueno. Entonces, estoy hablando, ¿verdad? Estamos hablando de ser verdaderamente discípulos. El Señor le estaba enseñando a sus discípulos, y acuérdense que después a Pedro, que seguro estaba ahí porque dice que estaban sus discípulos, allá en el capítulo 10 de Hechos, le baja un manto y le baja ahí animales que ellos no comían, entre ellos el puerco, y le dice a Pedro, mata y come. Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca, mata y come, porque lo que Dios ha limpiado, quedó limpio. Sí, le ruego que cuando vaya a algún lado a una mesa, pues por lo menos, si no se puede ahí, Señor, bendigo, santifica sus alimentos, quita cualquier cosa de contaminación y éntrele con gusto. Gracias a Dios. Vamos a ver. Damos la vuelta a Mateo 9:37, estamos aprendiendo del verdadero discípulo. Y dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Y el Señor nos está diciendo, quiero invitarlos, mies es un campo, quiero invitarlos a mi campo, quiero invitarlos a la parcela que yo tengo, a la era que yo tengo. Es muy triste que aún entre cristianos, cuando como este servidor nos dedicamos un poco más al Señor, hay gente que como cristianos nos desprecia. Yo he platicado con cristianos que me dicen, ¿qué? ¿Eres pastor? Y como que no, ¿verdad? No les gusta. Bueno, yo soy muchas cosas, usted ya lo sabe, pero amado hermano, hay gente que se molesta porque dice, pues ¿cómo? ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Siendo un profesionista, siendo un empresario, ¡qué desperdicio! ¡Qué desperdicio que usted esté en el campo del Señor! Y hay gente que lo discrimina a uno porque, pues, qué cosa tan especial. Si andan en problemas y si andan muriendo, o traen una bronca de aquellas, o necesitan una sanidad, entonces sí, hermano, no me puede ministrar. Pero si se trata, ¿verdad?, y de que el Señor dice, te invito a la mies, porque ¿sabe qué? El Señor siempre quiere obreros en su mies, y alguno de ustedes que están ahí los va a tener que llamar. Así es que usted esté preparado y sepa que no es una situación que debe traer discriminación de ninguna manera. Es un trabajo digno. Es un trabajo a veces difícil, es un trabajo que no tiene horario y que nosotros tenemos que hacerlo. Y el Señor dice, lo desprecian, le dijo a sus discípulos, ¿sí? Que los obreros, pues que están invitados a la mies, pero que son pocos, no quieren. Y yo agregaría, ¿verdad? Pocos y algunos bien malos, están echados a perder algunos. Y lamentablemente algunos se colaron porque vieron algunas ventajas en la mies, pero eso ya es otro asunto.
Entonces el Señor nos está invitando a trabajar en su obra. Ahora, en el sentido de que todos somos discípulos del Señor, aunque usted no tenga que dar más tiempo y vida para servir al Señor como siervo o como sierva del Señor, de todos modos, donde está, usted no deja de ser discípulo y el Señor quiere que usted haga una parte por la mies del Señor. Muy bien, vamos a dejar ahí. 10:24. Y el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. ¿Sí? No somos mayores que el maestro, somos alumnos, somos aprendices siempre, no somos más que el maestro. ¿Y qué nos dice Romanos 12:13? Que nadie tenga un concepto de sí más allá que el que debe de tener. Entonces, 12:3, perdón, no 12:13, 12:3. Y amado hermano, nosotros no somos mayor que el maestro, Él es el mayor. Por eso hace rato dije, usted siempre considérese un alumno, un aprendiz, este es un acto de humildad. El Señor estaba ubicando a sus discípulos, ¿sí? Es como eso que se dice, que el Papa es infalible. Siquiera que la gente que dice eso leyera el diccionario. La palabra infalible significa sin falla. ¿Qué hombre es infalible? Nadie es infalible. Pero la gente dice que es infalible. No, no es infalible, es hombre, tiene fallas. Eso es una grave equivocación. No necesitas ni siquiera la Biblia, abre un diccionario y ahí está. ¿Cómo le dan un término que no corresponde? Porque no hay hombre infalible. Así es que, amado hermano, pero nosotros sí tenemos un Dios infalible. Algunos dicen, esta vez sí le falló a Dios. ¿Estás hablando y estás diciendo que le falló a Dios? Se me hace que el que andas fallando eres tú, porque Dios no falla. Los que estuvieron aquí escuchando el libro de Esther, nos quedamos con varias enseñanzas. No está la palabra Dios en el libro de Esther, pero ¿cómo está la presencia de Dios? ¿Cómo está Dios en control de todo? ¿Cómo está Dios diciendo, esto no pasa porque yo puedo tocar el corazón del rey? ¿Cómo está Dios diciendo, yo tengo control sobre mi pueblo? ¿Cómo está Dios diciendo, yo tengo el dominio total, yo soy el que tengo la fuerza? Yo voy a cumplir mis propósitos. Amado hermano, el libro de Esther no narra a Dios para nada, no está la palabra Dios, pero amado hermano, si Dios no hubiera movido todo, no hubiera habido Mesías, porque iban a terminar con todo el pueblo judío. Y amado hermano, esto siempre lo ha intentado el diablo, quisieron acabarlo en aquel tiempo, estamos hablando del 460 antes de Cristo, y amado hermano, han querido acabar. Dios ha dicho que Israel va a permanecer como nación y ha permanecido como nación, palabra cumplida, promesa cumplida, porque tenemos un Dios verdadero y un Dios vivo. Y amado hermano, aquí sigue habiendo Israel, aquí sigue habiendo judíos. Me caen gordos los judíos, dice uno, pues aunque te caigan gordos, el Señor los va a tener aquí, porque Él ha dicho que los va a tener aquí. Y han intentado, en la Edad Media trataron de quitarlos también, en diversas etapas trataron de quitarlos también. Y amado hermano, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, en el tiempo de los nazis, trataron de quitarlos también. Pero ¿sabe qué? Dios siempre va a cumplir sus propósitos. Tenemos un Dios de planes y propósitos. ¿Y qué quiero decirte? Un discípulo está sometido a los planes y propósitos de Dios. Así es que no temas, amado hermano, porque a veces los cristianos se sacuden, no ponen los ojos en las circunstancias y dicen, no, es que a lo mejor me voy a morir ya pronto. No, te puedes morir de risa para que pases un gozo del Señor, pero ¿sabes qué? No te vas a morir pronto, porque Dios en tu vida tiene planes y propósitos. Cuando se cumplan los planes y propósitos, el Señor puede que diga hasta aquí. El día de la muerte, especialmente de los discípulos de Dios, no está en manos del diablo ni del mundo, está en manos del Señor. Aún en la peor circunstancia y peligro de muerte, si Dios tiene un propósito en tu vida, tú no te vas a morir. Queden claro. Hace mucho tiempo, y aquí tenemos un ejemplo vivo, la hermana Elvira se puso muy grave de su corazón
y le hicieron una operación a corazón abierto. Y mucha gente venía, yo no tenía una revelación, pero tenía una paz en mi corazón, algo que el Espíritu me había dicho. Y me decían, está muy grave, y si se muere, no se va a morir. ¿Y usted cómo sabe? No se va a morir porque la hermana tiene propósitos de Dios todavía en esta tierra. Y aquí está la hermana. Y muchos decían, por ahí alguien se levantó, ya recibí la revelación que la hermana se va a levantar. Dije, bueno, qué bueno que ya recibió la revelación, pero ¿sabe qué, amado hermano? El Señor va a cumplir sus propósitos. ¿Cuántos alaban al Señor? El verdadero discípulo vive bajo los propósitos y planes de Dios, y Dios lo tiene en control, ¿sí? Dios lo tiene en control. Bien, gracias a Dios. 10:1, ahí abajito. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amado hermano, un discípulo de Dios que ya está permaneciendo, un discípulo de Jesucristo, tiene algo muy precioso que Dios le ha regalado. Él te ha dado toda autoridad en su nombre. ¿Cuántos vamos a usarla? Yo, fíjese que otras veces he estado predicando, Él te ha dado autoridad, tienes nomás que tener la fe. Yo tengo la autoridad y en el nombre de Jesucristo, si eso está alineado a la voluntad de Dios, va a suceder porque tú eres un alumno del Señor. Y algunos dirán, soy alumno y el Señor me ha dado la autoridad. Sí, te ha dado la autoridad. No esperes a llegar al culto o a la congregación del domingo. Si necesitas usar de la autoridad, tú tienes la autoridad porque el Señor te la ha dado. ¿Eres discípulo? Tienes la autoridad. Eso es un regalo para el verdadero discípulo. Que hay una situación de lucha en la noche, tú tienes la autoridad. Si te hace falta, llama a mi teléfono, te voy a contestar. A lo mejor te contesto en lenguas, porque estoy dormido, pero amado hermano, puedo ayudarte, pero amado hermano, tú tienes la autoridad. ¿Cuántos creen que son discípulos de Dios? Tienen la autoridad en el nombre de Jesucristo sobre el reino de las tinieblas y sobre el reino de la enfermedad y las dolencias. ¿Por qué les digo esto? Porque las enfermedades y las dolencias se hacen más notorias en la noche que en el día. Así es. Muy bien. Vamos ahora hasta el capítulo 12 de Mateo, versículos 47 al 50. Y dice la escritura, y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Vea lo que el Señor le dijo a sus discípulos. ¿Sabes qué? Te doy la posición de hermano y de hermana. Y si aún eres madre, te doy la posición. Para mí tú eres madre. Para mí tú eres hermano y hermana. Como discípulo, recíbelo. Hoy, lamentablemente, algunas iglesias dicen, no, aquí no nos hablamos de hermanos. El ingeniero, el licenciado, el contador, el doctor. ¿Dónde dice la escritura eso? Jesucristo dijo, el que hace mi voluntad es mi hermano. Hay una persona que me dijo, bueno, se lo voy a tolerar en la congregación, dígame, pero si me hay afuera, no me diga hermano, me vayan a identificar. ¿Se avergüenza usted como discípulo de que Jesús le dé la posición de hermano y le llame hermano? ¿Se avergüenza? No se avergüence. Sí, hay veces que hay gente que digo, tú eres de los hermanitos. Sí, porque soy discípulo de Cristo, soy de los hermanitos. Eres de esos que se congregan los domingos y que no quieren esto ni aquello. Sí, de esos hermanitos soy. ¿Sí?
¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, qué privilegio, ¿verdad? Que usted tenga la posición de hermano y hermana, porque así anunciaré la salvación a mis hermanos. Fíjese nada más lo que el Señor dice, y es Jesucristo el que dice eso. Así es que qué precioso. Cuando estemos ahí en la presencia del Señor, yo creo que va a haber un gallinero para los que se quejaron, eso de que, y Señor, ¿esos quiénes son? Los licenciados, los ingenieros, los abogados. Allá los tengo en el gallinero y acá tengo a los hermanos. Bueno, esa es cosa mía, no está en la Biblia, ¿eh? ¿Dónde se lo reveló el Señor? Eso es idea mía, no está en las Escrituras, pero amado hermano, me pongo yo a pensar en ello. Cuando estemos allá, vamos a tener que adorar y alabar al Señor, porque allá no va a haber noche todo el día, y allá vamos a estar siendo hermanos y hermanas. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso aquí nos hablamos como hermanos y hermanas. Hola hermana, hola hermano. Y algunos como que veo que hacen cara de almeja con limón y chile. No, hermano, tómelo como natural, es parte de ser el verdadero discípulo de Jesucristo. Mateo 14:14. Dice la Escritura, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Sigo. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Órale, estuvo fuerte esta palabra. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué pasaje que hoy enfocamos con respecto al discipulado? Pero lo principal es que el Señor es el maestro y nos quiere enseñar a vivir una vida de milagros y señales. A veces para molestarte te dicen, es que tú como cristiano vives de milagro. Sí, vivo de milagro y soy un milagro. ¿Sí? Entonces, pero mira nada más cómo me trae el Señor de los milagros, bien prosperado, bendito sea el Señor. Porque así tenemos que estar proclamando. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? ¿Qué es lo que el Señor dijo? Primero, no te asustes cuando yo como maestro te diga, vas a tener que participar de este milagro. 1, porque yo estoy aquí. 2, porque para mí no hay cosa difícil como enseñamos el domingo. 3, porque yo hago cosas imposibles. 4, porque yo soy Dios y estoy aquí contigo. Porque imagínense, ¿verdad? El asunto expectante, ahí había 5,000 testigos y le dicen los discípulos, Señor, quítame esta carga. Mándalos a que coman pues allá, que busquen a ver qué comen en la aldea de enfrente, pero Señor, no me eches la carga a mí. Y el Señor dice, hoy te voy a poner la carga sobre tus hombros. No, Señor, me vas a aplastar con eso. No. ¿Qué es lo que tú tienes? Lo que tú tienes, esos son recursos que yo te he dado. Tráiganlos acá. Y dice el Señor que los bendijo. Ahora imagínense los 5,000 testigos. Ya traían hambre. Y el Señor les dice, siéntense. Y que dijeron, ya se nos hizo. Pero no vemos aquí con qué vamos a comer. Pero si nos sentaron es porque quiere que comamos. Ya nos invitó. Es una invitación del Señor para dos cosas. 1, enseñarnos a nosotros los aprendices y discípulos que tenemos un Dios todopoderoso y milagroso y que nosotros no tenemos por qué llevar carga, sino hacer las cosas que Dios nos ordenó y cumplir sus propósitos y se acabó. Y amado hermano, por el otro lado, a la gente que está empezando a recibir la palabra del Señor, hacerles ver que tenemos ese Dios milagroso. Ya me imagino, ¿verdad?, cómo estaban los 5,000 sentados. Mira los discípulos, están re preocupados. ¿Y cómo nos van a dar de comer?
y viéndoles la cara de angustia. Miren nada más a Pedro, qué cara, ya está empezando a sacar su léxico de pescador. No voy a poder con esto, Señor. Bueno, estoy exagerando, no dice eso, pero quiero darles la plástica que estaba ahí. El ambiente no era, pues ahora sí más que, y también de una expectativa. Pero el Señor interviene y bendice y multiplica, y dice que de esos 5 panes y esos peces se recogieron 12 cestas y Él dejó saciados. Dios está dispuesto, el Maestro está dispuesto a apoyarte en muchas cosas. Hay muchas cosas que tú tienes que dar el paso de fe. Hay cosas que el Señor te quiere enseñar, que tú no ves adelante, pero que Dios las ve. Y que son cosas grandes que Dios va a hacer en tu vida. Pero tú necesitas ese paso de fe. El discípulo aprende a caminar por fe. El discípulo aprende a confiar en Dios. Amado hermano, nosotros no vemos cosas, pero a veces te has atrevido como hijo de Dios y has dado el paso. Y ya que lo diste y que sucede, dices, órale, sí me funcionó ser discípulo de Jesucristo. Esto que me está pasando sí es un verdadero milagro. En esos días, hace un año, estaba yo perdiendo el vigor y estaba yo perdiendo cierta fuerza, pero yo estuve clamando a Dios. Le dije, Señor, tu palabra nos promete en el Salmo 92 y en el Salmo 71 que tú nos vas a dar vigor en el tiempo de nuestra vejez. Así es que estoy proclamando. ¿Y sabe qué? Dios ya me devolvió el vigor. Dios ya me devolvió la fuerza. Y podemos ver, antes, amado hermano, de repente me invitaban así como el día de ayer a comer mis parientes, y ya como a cierta hora pues empezaba yo como los caballos lecheros a dormirme, ¿verdad? Y algunos decían, bueno, es que como se levantan las vigilias, pues aunque me levante, amado hermano, estas veces ya no estoy como caballo lechero durmiendo. Amado hermano, a veces sí estoy uno cansado y es razonable, pero ¿sabe qué? Lo que dicen es que ya está viejito, déjalo que se eche su coyotito. Viejito mangos, el Señor nos ha devuelto el vigor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y Dios es un Dios que hace milagros, y Dios es un Dios que hace imposibles aún en nuestra edad. Gracias al Señor por ello. Muy bien, vamos ahora a ver, confirmando esto, Mateo 15, 26 y 27. Y dice la Escritura, respondiendo él dijo, no está bien tomar. Yo creo que me equivoqué. Tengo alguna equivocación. Entonces, sí. Muy bien. Entonces es un poquito arriba. Mateo 15, vamos a ver un poquito arriba, el 23. Pero Jesús no le respondió palabras. Entonces cercanos sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo, no soy yo enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces estamos hablando que por ahí estaban queriendo que hubiera una liberación de una muchacha atormentada, pero estaba viniendo una sirofenicia. Y el Señor les enseña, ¿verdad?, que tenían que ellos aceptar que Dios ya no está poniendo límites. Dios está abierto para hacer misericordia a muchos. El discípulo sabe, sin entrar en un desorden y sin quebrantar la palabra del Señor, no poniendo las manos como ligero, que en un momento dado Dios le puede usar aún con gente que no merece la misericordia de Dios, porque Dios le quiere testificar a través de ello. Muy bien. Mateo 16, 13 al 26. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vea el testimonio, ¿verdad?, que había con respecto a Jesucristo. Pero el discípulo verdadero conoce quién es su maestro. ¿Conoces tú quién es tu maestro?
¿Conoces tú quién es ese Dios, ese Cristo? Si sí lo conoces, estás certero, entonces no vas a tener duda. No es verdad, como algunos dicen, es que Jesucristo era de los esenios, es que Jesucristo vino de Cachemira, es que esto y aquello. No. Usted sepa exactamente quién es su maestro y defienda eso, ¿verdad? Que hay, y no se vaya con las películas de Hollywood, el Código Da Vinci y todas esas cosas, los templarios y todas esas cosas que hablan de desviaciones, ¿verdad? En mi tiempo, ¿verdad? Era Jesucristo superstar, pensando, ¿verdad?, en María Magdalena, y que después ya lo tomaron para hablar de una descendencia física, cuando no es así. Usted tiene que saber quién es su maestro. Él es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, Él es su Rey, es su Señor. Yo soy un verdadero discípulo de Jesucristo y voy a defender esa calidad de mi Señor a pesar de lo que diga otra persona. Muy bien. Vamos allá abajito al 24-27 de Mateo, y dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí nos está hablando fuertemente, ¿verdad?, de lo que nosotros tenemos que pagar como costo de ser discípulos del Señor. ¿Hay un costo que pagar? Sí, hay un costo que pagar muchas veces, y el Señor dice: vas a tener que pagar. Cambio de vida, cambio de costumbres, aún cambio de amigos, cambio de lugares, no sé, ¿verdad? Hay un costo que pagar. Toma tu cruz y síguelo. Pero también el Señor nos está diciendo, ¿verdad?, que tú tengas que tener algo muy importante en tu vida. Considerar que ser discípulo es algo importante, quizá no a los ojos del hombre, pero sí a los ojos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Seguimos adelante, Mateo 19:10, mira lo que dice aquí. Y le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Vinieron sus discípulos y junto con los fariseos para preguntar si era lícito el divorcio, si era lícito, ¿verdad?, el repudio. Y el Señor, ¿verdad?, les contestó que no era así. Ellos tenían por costumbre, Moisés les había dejado la carta de repudio: ya me cayó gordo esta vieja, le doy su carta de repudio y vámonos, cambio de modelo y venga la siguiente. Y entonces les dijo el Señor: así no es. Y entonces los mismos discípulos le dijeron: no, Señor, si es así, y cuando hago el pacto con esta dama y así me tengo que quedar, entonces no conviene casarse. Mejor hoy ando como muchos con el amor y la unión libre, pues total, a donde me puedo arrimar me arrimo, y a donde no, y ya. Nadie dijo amén, nadie dijo amén. No, salga aquí, diga no, diga sí, diga no, dígame algo. Los discípulos dijeron: no, pues si así es de duro no conviene casarse. Pedro de haber dicho: con razón, hasta le sanó la fiebre a mi suegra. Te pasa, Señor Jesucristo, lo hubieras dejado enferma. Bueno, muy bien, estamos hablando, ¿verdad?, de cosas que vendrían al pensamiento de los seres humanos. Vamos a ver. Muy bien, ahora vamos a ver que nosotros tenemos que estar libres totalmente de eso. ¿En dónde andábamos? En Mateo 19, ¿verdad? Y vamos a ver otras cosas más, otra enseñanza más. 19:23, allá a la vueltita dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. No quiero que ustedes malentiendan. Cuando está hablando aquí el Señor acerca de eso, está hablando aquel que ha puesto por Dios a las riquezas, aquel
como dice 1 Timoteo 6, 9 al 11, no lo voy a leer, que el amor al dinero es el mal, la raíz de todos los males. Entonces, amado hermano, no es lo que estamos hablando, sino estamos hablando de aquel que ha puesto por Dios. Y hoy hay mucha gente que pone por Dios al dinero y a las cosas materiales. Dice ahí, miren lo que otra vez volvieron a decir sus discípulos, en el 25, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Yo creo que a ellos se les olvidó la historia, porque Abraham fue un hombre muy rico, Isaac fue un hombre muy rico, Jacob fue un hombre muy rico, David fue un hombre muy rico, Salomón fue un hombre muy rico. Eso no tiene nada que ver, lo que tiene que ver es dónde pones tu amor y tu corazón. El discípulo tiene puesto su amor en el Señor y el Señor se encarga de prosperarlo, pero su prosperidad no lo hace olvidar a Dios. Lamentablemente yo sí tengo algunas experiencias de hermanos que tuvieron dificultades económicas, fueron muy prosperados y ahora no vienen, y cuando yo les hablé para decirle, no, es que ahora estamos aprovechando que Dios nos ha prosperado y todos los fines de semana salimos a algún lugar de paseo. ¿Y quién los prosperó? Ya se los olvidó. Tenga cuidado, eso es lo que produce ciertos peligros. Vamos allá, 21:6, y dice la escritura, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Un verdadero discípulo guarda los mandamientos del Señor. El que me ama guarda mis mandamientos, y el Señor, y yo me manifestaré a ellos, dice la escritura en Juan 16. Vamos a seguir adelante. Quiero llevarlos porque vamos hasta Juan. Vamos a dejar Mateo y vamos ahora a Juan, y vamos al capítulo 6. Juan 6, 60 al 66. Y dice aquí, y al oírlas muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu, son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Amado hermano, hay doctrinas del maestro, hay enseñanzas del maestro que son a veces difíciles de entender. Hay enseñanzas y doctrinas del maestro que no nos son a veces digeribles, y mucha gente dice, no, así no es. Esto especialmente cuando se pone en nuestro corazón las cosas emocionales. Oiga, hermano, se murió mi tía, hacía unas quesadillas riquísimas, era re buena la tía, pero no tenía a Jesucristo, se fue al infierno. No diga eso. ¿Qué no hay un puesto de quesadillas allá en el cielo para que mi tía siga allá? Doctrinas duras, ¿verdad? Que aún con cristianos, es que mi papá y mi mamá son unos angelitos. ¿Dónde dice que alguien que se muere es un angelito? O se va con el Señor o se va al infierno. No hay más que un camino de perdición o un camino de salvación. Esas doctrinas son muy fuertes. Jesucristo habló algunas cosas muy fuertes. En este caso venía hablando que su carne era verdadera comida, y nosotros ya entendemos que hablaba totalmente, literalmente, pero que era espiritual. Él le dice, estas palabras que he hablado son espíritu, son vida, pero ya muchos empezaron a alejar. Si esto es lo que ordena Jesucristo a un discípulo, pues yo mejor me hago de lado. ¿Cuánta gente se ha hecho de lado?
Aquí vino un hermano muy entusiasmado, me gusta mucho lo que habla usted, lo que enseña, pura Biblia y todo, y quiero su discipulado. Y cuando llegamos a los diezmos y ofrenda, dijo, no, yo no creo que el diezmo sea de Dios y me voy de esta iglesia. Pues vete. Si no se convierte tu bolsillo, no se ha convertido tu corazón. Estás mintiéndole a Dios, porque todo es del Señor. Y además, el diezmo es el mejor negocio del discípulo, porque el Señor dice, diezma y yo te voy a abrir las ventanas de los cielos y te voy a dar que sobreabunde. Ya les he explicado que a toda la gente que es fiel y aún da más del diezmo y da las ofrendas, Dios los prospera más que a los demás en la congregación. Pero algunos aquí, hay discípulos regiomontanos que no quieren soltar nada. Bueno, allá sabrá. Son cosas a veces duras que a veces decimos, no, mira Señor, yo quiero ser cristiano, quiero ser salvo, pero no me pidas nada de mi vida, no me pidas nada de mi tiempo y no me pidas nada de mi dinero. O sea, no te metas conmigo, pero sálvame. No es posible. Amado hermano, hay cosas muy fuertes que Dios habla. El verdadero discípulo acepta toda la doctrina de Cristo. Acepta que Cristo resucitó y acepta que Cristo va a venir por nosotros. Acepta que este cuerpo tiene que ser sembrado, pero que algún día va a resucitar. Acepta todo eso. Pero qué locura. Y los que se murieron hace 2000 años, ¿cómo se van a levantar de la tumba? ¿Qué racionalista cristiano eres? Se van a levantar de la tumba. ¿Pero cómo? ¿Sabes qué? Muérete y pregúntale a Dios. No me preguntes a mí. Ahí dice, yo nomás lo creo, soy discípulo del Señor. Entonces, ¿tú crees que vas a resucitar? ¡Ay, qué fantasía! ¿Cómo es que Cristo va a venir por su iglesia y la va a levantar en las nubes? Y que ahí vamos a estar en las nubes. No, hombre, si yo me subo a las nubes, me voy a dar en caída libre un salto, trancazo aquí. Son cosas que Dios dice. ¿Cómo voy a creer que las calles son de oro y de cristal y hay un mar de cristal y hay un trono blanco y el arco iris está allá y que está el arca del pacto allá y que el Señor la tiene en el templo, como que el árbol de la vida el Señor se lo llevó allá también? ¿Cómo voy a creer eso? Amado hermano, el Señor lo que está diciéndote, si está escrito y tú eres mi discípulo, tienes que creerlo. Por fe. Esa es mi enseñanza, esa es mi doctrina, recíbela. Déjeme ver si tengo algo más. Muy bien. Vamos a terminar. Hechos 6 tiene un deseo para nosotros. Y con esto vamos a terminar, versículo 1 y 2. Y dice, ya que ni aquellos días como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución de área. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Los discípulos deben multiplicarse. Estoy viendo no el problema, sino viendo el contexto. Ya se habían multiplicado y yo les prometí algo, Hechos 11:26. Cuando cambió y por qué se ha olvidado que somos discípulos de Cristo, y dice ahí, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Sí, está bien que nos llamen cristianos, cristiano es un Cristo en pequeño, somos ungidos en pequeño, muy bien, pero somos discípulos de Jesucristo, no olvide ello. De tal manera concluimos, Jesús se manifestará otra vez a sus discípulos. Como se manifestó cuando se fue, Él se manifestará otra vez. Vamos a leer Juan 21:1 y dice la escritura de esa manera, que Él se presentó, pero Él se va a volver a manifestar. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Se apareció al Señor Jesucristo. Y el Señor se sigue manifestando, se le apareció a Pablo en una visión, se te puede aparecer a ti, pero algún día el Señor volverá y en las nubes nos va a recoger. Él se va a manifestar a nosotros y yo estoy esperando eso. Por eso termino diciendo, un verdadero discípulo tiene en su corazón esta palabra, Maranata, ven
Señor Jesús.